Electrónica, teoría de circuitos del autor Boelstad, capítulo 2, aplicaciones de diodos, 2.9 recortadores. Existe una variedad de redes de diodos que se llaman recortadores y tienen la capacidad de recortar una porción de la señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de onda alterna. El rectificador de media onda de la sección 2.7 es un ejemplo de la forma más simple de un recortador de diodo, una resistencia y un diodo. Dependiendo de la orientación del diodo, la región positiva o negativa de la señal de entrada es recortada. Existen dos categorías generales de recortadores, en serie y en paralelo. La configuración en serie es donde el diodo está en serie con la carga, mientras que en paralelo tiene un diodo en una trayectoria paralela a la carga. En serie. La respuesta de la configuración en serie de la figura 2.67a, una variedad de formas de onda alterna se ilustra en la figura 2.67b. Aunque se presentó al principio como un rectificador de media onda para formas de ondas senoidales, no existen limitaciones sobre el tipo de señales que pueden aplicarse a un recortador. La adición de una fuente de DC, como la que se muestra en la figura 2.68, puede tener un efecto pronunciado sobre la realidad de un recortador. El análisis inicial se limitará a los diodos ideales y se reservará el efecto de BT a un ejemplo posterior. Se observan las imágenes de la figura 2.67, recortador de serie, inciso A, inciso B, figura 2.68, recortador en serie de una fuente DC. No existe un procedimiento general para el análisis de las redes como los del tipo que se presenta en la figura 2.68, pero existen ciertas ideas que deberán considerarse mientras se trata de baja en la solución. 1. Hacer un dibujo mental de la respuesta de la red basándose en la dirección del diodo y en los niveles de voltaje aplicados. Para la red la figura 2.68, la dirección del diodo sugiere que la señal BI debe ser positiva para encenderlo. La fuente DC requiere más aún que el voltaje BI sea mayor que V volts para encender el diodo. La región negativa de la señal de entrada está presionando el diodo hacia el estado apagado, soportado más aún por la fuente DC. En general se puede estar muy seguro que el diodo está en circuito abierto, estado apagado, para la región negativa de la señal de entrada. 2. Determinar el voltaje aplicado, voltaje de transición, que causará un cambio en el estado del diodo. Para el diodo ideal, la transición entre los estados ocurrirá en el punto sobre las características donde BD igual a 0 volts e ID igual a 0 amperes. Al aplicar la condición ID igual a 0 y BD igual a 0, a la red de la figura 2.68, se genera la configuración de la figura 2.69 donde se reconoce que el nivel de BI que causará una transición en el estado es BI igual a V. Figura 2.69. Determinación del nivel de transición para el circuito de la figura 2.68. Para un voltaje de entrada mayor que V volts, el diodo está en estado de cortocircuito, mientras que para los voltajes de entrada menores que V volts, está en estado de circuito abierto apagado. 3. Estar consciente continuamente de las terminales definidas y la polaridad de V0. Cuando el diodo se encuentra en estado de cortocircuito como el que se muestra en la figura 2.70, el voltaje de salida V0 se puede determinar mediante la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff en la dirección de las manecillas del reloj. Se observa la ecuación BI menos V igual a V0 igual a 0, dirección de las manecillas del reloj. V0 igual a VI menos V. 4. Puede ayudar al dibujar la señal de entrada arriba de la señal de salida y determinar los valores instantáneos de la entrada. Posteriormente es posible dibujar los voltajes de salida a partir de los puntos de datos resultantes de V0 como se demostró en la figura 2.71. Tenga en cuenta que un valor instantáneo de VI, la entrada puede ser tratada como una fuente de dicho valor y el valor de C correspondiente, el valor instantáneo de la salida determinada, por ejemplo, para el caso VI, VM en la figura 2.68, se analizará la red que aparece en la figura 2.72 para VM mayor que V, el diodo en estado de cortocircuito, y para V0 igual a VM menos V, como en la figura 2.71. Para VI igual a V, los diodos cambian de estado y para VI igual a menos VM, V0 igual a 0 volts, y la curva completa para V0 puede dibujarse como se muestra en la figura 2.73. Se observa la figura 2.72, determinación de V0 cuando VI igual a VM. Ejemplo 2.20. Solución.
La experiencia anterior sugiere que el diodo estará en estado encendido para la región positiva de BI, especialmente cuando se observa el efecto de ayuda de B igual a 5 volts. La red aparecerá como la señala la figura 2.75, B0, BI más 5 volts, sustituyendo ID igual a 0. Para los valores de BI más negativos que menos 5 volts, el diodo entrará en estado de circuito abierto, mientras que para los voltajes más positivos de menos 5 volts, el diodo estará en estado de cortocircuito. Los voltajes de entrada y de salida aparecerán en la figura 2.77. El análisis de las redes de recortadores con entrada de onda cuadrada en realidad más fácil que las redes con entradas senoidales debido a que solo se deben considerarse dos niveles. En otras palabras, la red puede analizarse como si tuviera dos entradas de nivel de C con la salida resultante graficada en el marco adecuado de tiempo. Se observa la figura 2.78, señal que se aplica para el ejemplo 2.21. Solución. Para BI igual a 20 volts es igual a 0 sobre T medios, generará la red de la figura 2.79. El diodo que está en estado de cortocircuito y B0 igual a 20 volts más 5 volts igual a 25 volts para BI igual a menos 10 volts, dará como resultado la figura 2.80, colocando el diodo en estado general apagado y B0 y R igual a 0 igual R igual a 0, V, el voltaje resultante de salida aparece en la figura 2.81. Observes en el ejemplo 2.21 que el recortador no solo recortó únicamente 5 volts de la excursión total de la señal, sino que incrementó el nivel de C de la señal por 5 volts. En paralelo, la red de la figura 2.82 es la más sencilla de las configuraciones de diodos. En paralelo con la salida para las mismas entradas de la figura 2.67, el análisis de las configuraciones en paralelo es muy similar a la que aplica las configuraciones en serie, como se muestra en el siguiente ejemplo. 2.9 recortadores. Ejemplo 2.2. Se observa la figura 2.83 del ejemplo 2.22. Solución. La polaridad de la fuente DC y la dirección del diodo sugieren que el diodo está en estado encendido. Para la región negativa de la señal de entrada para esta región, la red aparecerá como la señal de la figura 2.84, donde las terminales definidas para B0 requieren de B0 igual a B igual a 4 volts. El estado de transición puede determinarse a partir de la figura 2.85, donde la condición de ID igual a 0 amperes para BD igual a 0 volts se ha impuesto. El resultado es que BI, la transición B igual a 4 volts, debido a que la fuente se encuentra obviamente presionando el diodo de permanecer en el estado de circuito cerrado. El voltaje de entrada debe ser mayor a 4 volts para que el diodo esté en estado apagado. Cualquier voltaje de entrada menor de 4 volts generará un diodo en cortocircuito. Para el estado de cortocircuito abierto, la red aparecerá según se muestra en la figura 2.86, donde B0 igual a BI. Completando el dibujo de B0, resulta la forma de onda de la figura 2.87. Solución. El voltaje de transición suele determinarse en primera instancia al aplicar la condición de ID igual a 0 amperes cuando BD igual a BD igual a 0.7 volts y obteniendo la red de la figura 2.88. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo de salida, el sentido de las manecillas de reloj se encuentra que BI más BT menos B igual a 0, BI igual a B menos BT igual a 4 volts menos 0.7 volts igual a 3.3 volts. Figura 2.88. Determinación del nivel de transición de la red de la figura 2.83. Para los voltajes de entrada mayores que 3.3 volts, el diodo estará en cortocircuito abierto y B0, BI. Para los voltajes de entrada menores que 3.3 volts, el diodo estará en estado encendido y resultará la red de la figura 2.89. La forma de onda resultante de salida aparece en la figura 2.9. Nótese que el único efecto de BT fue disminuir el nivel de transición desde 3.3 volts a 3.4. No hay duda de que incluir los efectos de BT complicarán el análisis un poco, pero una vez que el análisis se comprende con el diodo ideal, el procedimiento incluyendo los efectos de BT no serán tan difíciles. Resumen. Una variedad de recortadores en serie y en paralelo con los resultados de salida para la entrada senoidales se presentan en la figura 2.91. Obsérvese en particular la respuesta de la última configuración con su capacidad de recortar una sección positiva o negativa como se determina por la magnitud de fuentes DC. Se observan imágenes de recortadores en serie simples, diodos ideales, recortadores en serie polarizados, diodos ideales,
recortadores en paralelo simples, diodos ideales, recortadores en paralelo polarizados, diodos ideales. Y capítulo 2, aplicaciones de diodos, figura 2.91, circuitos de recorte.